Muy buenos días, bienvenidos a este webinar del proyecto Jobs 2030 de Forética, un webinar en el que vamos a hablar sobre la hoja de ruta hacia las habilidades del futuro, una ocasión especial en el que pues, vamos a contar con organizaciones e instituciones tan referentes como la Confederación de Empresarios de Madrid, la Confederación de las Empresas de la Economía Social, Fundación 11, y ejemplos prácticos de empresas como Exolum, Cobap o SAP, para profundizar en un tema que desde Forética pues, nos preocupa mucho y nos parece muy interesante. Y no es nada más y nada menos que cómo vamos a plantear y cómo vamos a desarrollar un futuro del trabajo marcado por la transición energética, por la transformación digital, en un escenario centrado en las personas, ¿no? En cómo vamos a poder acompañar a todas esas organizaciones que desde ya estáis preocupadas por cómo vamos a desenvolvernos en este entorno tan complicado, tan volátil, tan incierto, y cómo no podemos olvidarnos de lo más importante de todos, ¿no? Que somos los trabajadores y que somos las personas. Mi nombre es Ricardo Trujillo, soy el director de Impacto Social y Capital Humano de Forética y junto con Sofía Vergareche, la senior manager que lidera este proyecto de Jobs 2030, pues vamos a desgranar un poquito algunas de las claves que tenemos para la sesión de hoy. Buenos días, Sofía, ¿qué tal? Y la idea, como os decía, vamos a ir muy al grano. Tenemos intervenciones muy interesantes, pero sí que queríamos presentaros antes de nada que tengáis claro el por qué Forética impulsa un proyecto de este tipo, ¿no? Ya lo he comentado al principio. Llevamos varios años trabajando de la mano de distintas empresas, con muchas organizaciones, con un importante foco institucional, a la hora de definir, de entender cuáles son los retos que presenta el futuro del trabajo, de entender y de saber trabajar junto con las empresas para ver cómo se puede integrar la tecnología, que ya está muy presente en todos los sitios, ¿no? Y va a estar mucho más en los próximos años. Cómo vamos a convertir nuestras organizaciones en mucho más responsables con el medio ambiente, con la biodiversidad, con la naturaleza, y cómo no podemos permitirnos perder a una parte importante de la población en el camino, ¿no? Es un entorno disruptivo, es un entorno que va a requerir, como vamos a ver a continuación, muchos procesos de upskilling, de reskilling, de formación, de colaboración entre distintas instituciones, de formación. Y bueno, pues desde Forética, como un ecosistema en el que se dialogan tanto fundamentalmente empresas, ¿no? Empresas muy sensibilizadas con la sostenibilidad, con los aspectos ESG, con la responsabilidad social, pero en la que no dejamos de lado al tercer sector, por supuesto, como Fundación 11, la economía social y las instituciones públicas, en la búsqueda de soluciones para este reto que entre todos tenemos como sociedad. Dentro de lo que, como os comentaba, vamos a tener la oportunidad de conocer y de hablar de todos estos temas desde distintos ángulos. Contaremos con CEIM y con CEPES en la parte de institucional, hablando de colaboración, formación y empleo. Y luego vamos a conocer 3 ejemplos prácticos muy concretos, muy bien bajados a terreno y con un impacto muy grande que nos van a presentar empresas como Cobap, Exolum y SAP. Y nada más por mi parte, más que pasarle la palabra a Sofía, que nos va a presentar uno de los principales aprendizajes que desarrollamos en el proyecto del año pasado de la mano de más de 10 empresas participando, que es nada más y nada menos que una hoja de ruta que podéis utilizar todas las organizaciones que estáis aquí, pues para, si no habéis empezado ya en este campo de pensar y de actuar en el futuro del trabajo, pues cómo lo pueden hacer, ¿no? Es así, ¿no, Sofía? Sí, pues muchas gracias, Ricardo. Esta hoja de ruta pues surge, como comentabas, en vistas a una realidad evidente, que es que el mundo del trabajo está cambiando de manera profunda, ¿no? Por dar un par de datos, para 2030 se estima que Europa podría requerir hasta 12 millones de transiciones profesionales y en este contexto se espera que casi un 40% de las competencias core cambien o queden obsoletas en los próximos años. Y esto supone un punto de inflexión muy importante, ¿no? Porque al final las habilidades son esa raíz de la empleabilidad y esa materia prima que permite a un profesional aportar valor, ¿no? Por lo tanto, las empresas y organizaciones están en una situación complicada porque no solo van a necesitar una actualización profunda de competencias para seguir siendo competitivas, sino que ahora mismo la gran mayoría ni siquiera encuentra ese talento que necesita, ¿no? Y a todo ello se le suma
un reto extra, que es el de garantizar que ante cualquier transformación laboral no dejemos a nadie atrás. Entonces, en un mundo del trabajo que evoluciona a una velocidad sin precedentes, ¿cómo aseguramos que estamos todos preparados para el cambio, ¿no? Pues aquí la clave desde Foretia creemos que es la anticipación, ¿no? No podemos esperar a tener un conocimiento más profundo de cómo va a cambiar el entorno para hacer algo al respecto, sino que tenemos que anticiparnos a todos esos cambios que vamos a tener que integrar necesariamente si queremos adaptarnos a las nuevas exigencias del mercado. Y para ello, desde Forética hemos definido una hoja de ruta que nos permita gestionar esta transición de manera estructurada. Lo hemos plasmado en un documento muy práctico, con acciones clave, con casos empresariales reales, y como el documento es público y lo podéis encontrar en nuestra web, hoy realmente solo voy a dar algunas pinceladas, pero os animo a que lo consultéis para más detalle. Entonces, como con cualquier reto u objetivo empresarial, el primer paso de esta hoja de ruta es conocer el punto de partida de la organización y hacer ese diagnóstico inicial que me permita identificar brechas críticas. ¿Esto qué requiere? Pues analizar qué competencias tiene actualmente mi plantilla y cuáles van a ser críticas a futuro. Detectar qué puestos o roles están en auge y cuáles están en declive, de manera que podamos identificar esos gaps o esas brechas importantes, ajustar perfiles e itinerarios y en general diseñar planes de acción que sean realistas y que estén alineados con los objetivos del negocio. Para todo ello, pues va a ser esencial contar con un marco de gobernanza interno que coordine transversalmente a las distintas áreas, que alinee las decisiones de gestión de personas con la estrategia del negocio y que permita también escalar estas iniciativas y hacer un seguimiento del progreso. Para ello, una medida clave puede ser, por ejemplo, establecer un comité multidisciplinar de transformación del talento, ¿no? Que implique a áreas clave de la organización, que lidere y coordine las iniciativas y que lleve a cabo una planificación estratégica de la fuerza laboral, en la que seamos capaces de alinear personas, habilidades y roles con la estrategia del negocio. Del mismo modo, en este punto también resaltamos mucho la importancia del liderazgo del cambio, ¿no? Porque al final las transformaciones profundas toman tiempo, son complicadas y tenemos que contar con mecanismos que nos permitan mantener ese foco a largo plazo, minimizar las resistencias y evitar en general que los esfuerzos iniciales se diluyan en el tiempo, ¿no? Al final, la gestión del cambio es una de las principales barreras para la transformación empresarial y por lo tanto hay que saber integrarlo todo de manera estructurada. Otro punto fundamental, como os imaginaréis, son las colaboraciones y las alianzas, ¿no? Allí donde no somos capaces de llegar solos, las alianzas nos permiten ampliar capacidades, compartir buenas prácticas y sobre todo también acceder a conocimiento especializado que quizás nosotros no tenemos desde nuestras organizaciones. Entonces aquí va a ser fundamental pues la colaboración entre empresas, con instituciones académicas, con administraciones públicas, con organizaciones del tercer sector, que nos permitan activar ese ecosistema de aprendizaje, abordar desafíos comunes e incluso reforzar también el impacto social de las iniciativas de formación y de empleabilidad. El cuarto punto de la hoja de ruta tiene que ver, pues como no podía ser de otra manera, con los planes de desarrollo de competencias. Es decir, en base a ese diagnóstico inicial, tenemos que desarrollar programas de talento que estén adaptados al contexto organizacional y sobre todo que nos permitan anticipar necesidades futuras. Hay que promover el aprendizaje continuo y poner el foco en el desarrollo de esas habilidades que van a ser claves para el negocio y para sus empleados. Y aquí los estudios apuntan a que, por ejemplo, las habilidades blandas son las que van a empezar a ganar más relevancia, ¿no? Porque a medida que la tecnología nos libera de determinadas tareas, las competencias humanas, como pueden ser el pensamiento crítico o la adaptabilidad, van a ser fundamentales. Por lo tanto, hay que tener muy en mente este cambio de paradigma en las habilidades críticas a la hora de hacer estos programas de desarrollo. También en un entorno de escasez de talento y cada vez más competitivo, va a ser fundamental trabajar en esa marca empleadora y en las estrategias de captación de talento. Y por supuesto, ante lo que no somos capaces de encontrar fuera, pues cobra especial relevancia el upskilling, el reskilling, ¿no? Esas iniciativas de las que llevamos ya muchos años hablando, e incluso también la reconversión de roles tradicionales hacia nuevas funciones, ¿no? Por lo tanto, es clave tener ese enfoque mixto que
que combine reubicaciones internas con contratación externa del talento. Y en todo este proceso, pues no podemos obviar que en un momento de profunda disrupción como el que estamos viviendo, el miedo a quedarse atrás está cada vez más presente entre los trabajadores. Y en este sentido, el compromiso de la empresa con la formación continua y con los programas de desarrollo, pues puede ayudar a generar más confianza entre nuestros trabajadores. Por lo tanto, hay que tener esos mecanismos en marcha que nos permitan monitorizar ese tipo de sentimientos y poder tomar medidas al respecto. Para gestionar todo este proceso de manera efectiva, pues hay que ver también, por supuesto, cuál es la mejor forma de trabajar con nuestros empleados, que al final son el agente de cambio más relevante y quienes van a tener que aprender a trabajar en estos nuevos entornos laborales, ¿no? Y esto requiere promover una gestión activa del talento y ser capaces de integrar ese aprendizaje continuo en la cultura corporativa. Para ello tenemos muchísimas oportunidades de acción, ¿no? Desde los programas de mentoría, programas de embajadores internos, campañas de sensibilización, programas de reconocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahora cuando pasemos a los paneles de expertos vamos a ver ejemplos muy aterrizados en este ámbito y también podéis encontrar muchos otros en la guía que ya está publicada. Y ya por último, pues recordar que al final estos cambios que estamos viviendo no nos afectan a todos por igual, ¿no? Y por lo tanto, de manera transversal a todas estas acciones, tenemos que tener una estrategia de inclusión holística que nos permita garantizar que cualquier transformación es justa y no deja a nadie atrás. ¿Esto qué requiere? Pues diseñar iniciativas específicas que favorezcan la inclusión pues, de seniors o de personas con discapacidad o de otros grupos subrepresentados en el mundo laboral, ofrecer una mayor flexibilidad en el aprendizaje, garantizar que todos los materiales, los entornos o las herramientas de aprendizaje están pensadas desde el inicio para que puedan ser utilizadas por cualquier persona, etcétera, etcétera, ¿no? Porque solo integrando esta visión más inclusiva vamos a estar mejor posicionados para cerrar las brechas que ahora mismo nos frenan. Así que ya con esto cierro y simplemente recuerdo, ¿no?, que el futuro del trabajo ya está aquí y que por tanto desde los equipos de recursos humanos tenemos que tener nuestra hoja de ruta clara. Gracias, Sofía, muy clara, muy concisa, muy a la esencia, ¿no?, del documento que presentamos, que yo creo que realmente es muy completo, ¿no? Así que os animo a todos los asistentes a echarle un vistazo, poder explorarlo y aplicarlo. Cualquier duda, cualquier pregunta, tanto Sofía como yo estamos por aquí para poder ayudaros, ¿no? Se trata al final de ordenar un poco algo que necesariamente vamos a tener que realizar en los próximos años. Así que muchas gracias, Sofía. Y para hablar de algunos de los pasos concretos que planteamos en esta hoja de ruta, quiero invitar a Sabina Lobato, que es la directora de Formación, Empleo y Operaciones en Fundación 11, Formación, Empleo, Operaciones y Estudios de Fundación 11, que va a moderar la siguiente de las mesas. También a Sara Molero, que es secretaria general y directora del Departamento de Formación y Educación en CEIM, y a José Luis Enarejos, que es coordinador del área de Formación y Empleo, que pues, seguramente pues, nos van a dar unas visiones muy interesantes de lo que significa la colaboración, de lo que significa la formación y el empleo y de cómo no dejar a nadie atrás en el proceso. Todo tuyo, Sabina. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo, Sofía, por la introducción, que yo creo que nos pone muy bien en contexto. Y muchas gracias también a Sara y a José Luis por aceptar participar en esta mesa, que va a ser, como nos habéis indicado, eminentemente conversacional, preguntas-respuestas, lo más concisas posible para que podamos abordar diferentes cuestiones. Y sobre todo también un poco quería, bueno, resaltar el hecho de que las dos personas que participan, ¿no?, tanto Sara como José Luis, nos aportan visiones desde un poco el plano de alto nivel, ¿no? O sea, no están en una empresa en concreta o en un sector concreto, sino que representan, ¿no?, un colectivo empresarial como son las empresas de Madrid o las empresas de la economía social, ¿no?, que ya nos explicará también José Luis ahora en breve, ¿no?, esa representatividad que es muy interesante y además están de enhorabuena por la reciente aprobación de la Ley de Economía Social. Así que empezamos directamente con las preguntas, Sara, José Luis. En la primera, que sería igual para los dos, bueno, ¿cómo estáis implementando
todas las conclusiones y toda esta información que hay sobre perspectiva del futuro del trabajo en vuestros ámbitos de actuación, en ese rol que tenéis un poco de representación de colectivos de empresas y en concreto, por ejemplo, pues, o sea, cómo estáis abordando temas como pues, el tema de competencias digitales, la extensión de la inteligencia artificial y la importancia, como decía Sofía, que cada vez van a tener más las soft skills en la empleabilidad o la transición ecológica, ¿no? Y las demandas de nuevas competencias y nuevas profesiones en ese ámbito. Así que, Sara, adelante. Gracias, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradeceros a Forética la invitación a participar en este webinar, además tan excepcionalmente bien rodeada, así que muchas gracias lo primero. Bueno, yo os diría que estamos en una circunstancia que una a una se iban viniendo venir y ahora ya tenemos todas juntas encima de la mesa. Es decir, tenemos junto una transformación digital con una irrupción de la IA generativa, además, que sin duda está cambiando las formas de trabajar y las posibilidades, los retos, también las oportunidades. Un contexto de escasez de talento que estaba circunscrito antes de la pandemia en sectores muy concretos, pues podríamos hablar de logística, podríamos hablar de todo el ámbito TIC, pero que tras la pandemia se ha extendido de forma generalizada a todos los sectores y además con una demografía que nos hace enfrentarnos a la cruda realidad de una población activa cada vez más mayor y con un peso cada vez más importante de los empleados mayores de 45 años. Todo esto a nivel de retos, ¿qué nos supone? Pues yo haría mucho énfasis en, por un lado, esa necesidad también de hacer cómplices de todas estas necesidades que tenemos en el mercado laboral al sistema educativo y al sistema universitario. Nosotros hicimos un estudio sobre, en este caso, el empleo joven hace 3, 4 años, preguntando por las profesiones preferidas, entre otras muchas cuestiones, pero esta respuesta sí que nos puso en la alarma de que los jóvenes no eligen lo que no conocen, porque las 3 profesiones que eligieron mayoritariamente eran docente, médico y profesional de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, muy tradicionales las 3. Ni siquiera nos salió algo así original, tipo youtuber, influencer. No, es muy tradicional. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, orientación, además a orientación en edades tempranas, porque ni los jóvenes, ni las familias, ni las personas en búsqueda activa de empleo saben muchas veces dónde están esas oportunidades y qué necesita el mercado de trabajo. Y hablando de competencias blandas, cada vez más imprescindible la capacidad de aprender, las ganas de aprender y la ilusión por aprender. Porque ese aprendizaje lo van a necesitar las empresas y lo van a proponer las empresas, pero también hay un punto de autoaprendizaje, es decir, de ser egoístas y velar como profesionales por nuestra propia empleabilidad y ser conscientes de que necesitamos ya estar formados y formarnos continuamente a lo largo de toda nuestra trayectoria laboral, que además es posible que cada vez sea más larga. O sea, yo apuntaría esos retos y ideas muy gruesas, quizá. Muy bien, muy bien. Y José Luis, desde la parte de la economía social, ¿cómo veis todo esto? Sí, buenos días. También permíteme, Sabina, primero agradecer a Forética el haber invitado a CEPES a tener la visión también de las empresas de la economía social en este tema. Reconocer, yo creo que el momento oportuno de esta temática, de lo que plantean, esto de unir un proyecto de futuro del trabajo con un webinar hablando de la hoja de ruta hacia esas habilidades que van a ser básicas en ese futuro, que no es un futuro del trabajo, como ha dicho antes también la compañera de Forética, sino que es el presente ya del futuro. Y además ligarlo con el tema de esta mesa redonda. Y es que no podemos dejar a nadie atrás porque además de las transformaciones que habéis repetido y que ya hemos dicho todos y que todos tenemos presentes, tecnológica, verde y demás, tenemos una transformación demográfica importantísima que va a condicionar también ya el que debemos contar
por derecho y por necesidad con todo el talento posible y no dejar a nadie atrás. El talento debe ser inclusivo y no podemos perder esas oportunidades. Y además de ese agradecimiento, lógicamente, bueno, también a ti, Sabina, por moderar y una persona vinculada, lógicamente, como socio de CEPES a la economía social de manera tan directa, y a la compañera de CEIM por acompañarnos y complementar con estos modelos empresariales mayoritarios que representáis en estas patronales. Y luego una cosa de contexto antes de aterrizar. Voy a ser bueno después y te haré caso en la pregunta y aterrizo después. Y es que sí que decías al principio que las aportaciones desde la economía social que contextualizaríamos ahora. No quiero extenderme, hay mucha gente conectada en el webinar y no sé si todo el mundo tiene claro que la economía social es un conjunto de organizaciones agrupadas en torno a CEPES. CEPES es la única plataforma de conjunto de toda la economía social española que recoge diversos modelos empresariales que son complementarios a los tradicionales conocidos como sociedades limitadas o sociedades anónimas y complementarios también a los trabajadores autónomos a título individual, pero que hace muchos años decidieron agruparse en torno a CEPES para tener este interlocutor único de la economía social española. Entonces estamos hablando de diversos modelos empresariales muy ricos, muy variados, muy heterogéneos, pero bueno, toda esa riqueza compartimos determinados formas de comportarnos en el mercado. Y estamos hablando de las cooperativas, todas las que existen en nuestro país, reconocidas en la ley de cooperativas, cooperativas de trabajo asociado, agroalimentarias, cooperativas de consumo, de enseñanza, del mar, de transporte, etcétera. Sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo de la iniciativa social, mutualidades de previsión social, asociaciones y fundaciones y cofradías de pescadores. Entonces, toda esta variedad es la que ahora, aterrizando en la pregunta, voy a intentar trasladaros desde una patronal como CEPES, cabeza y cabecera de todas ellas, cómo intentamos trabajar estos temas tan globales, tan diversos, que lógicamente nuestra estructura de gobernanza hace que sean las entidades vinculadas a esos modelos las que están presentes en CEPES. No trabajamos desde un plano sectorial, sino desde un plano transversal e intersectorial. ¿Vale? Y ahí aterrizo con tu pregunta. ¿Cómo estamos trabajando ya desde la economía social estos temas de las competencias vinculadas a las transiciones que estamos viviendo, a las transformaciones que estamos viviendo? De manera práctica y de manera funciones de CEPES que en esta materia tenemos asignadas. Me voy a centrar en nuestro papel reconocido por ley en las políticas públicas que regulan el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Desde el año 2015, que existe esa ley, sus posteriores desarrollos reglamentarios, se asigna a las organizaciones de la economía social, al resto de agentes también y, por supuesto, a nivel sectorial vinculado a la negociación colectiva también, pero a nosotros en un plano intersectorial y estatal se nos asigna una serie de funciones y actividades que debemos hacer de manera recurrente todos los ejercicios. Entre esas funciones y actividades se incluye el análisis prospectivo de qué está pasando, cómo está evolucionando la economía y la economía social dentro de la economía en general de nuestro país. Con lo cual realizamos determinados estudios, informes, todos están públicos y disponibles para quien le interese, sobre la evolución y las tendencias y cómo están impactando en la economía social. Analizamos anualmente también cómo se está ejecutando y qué se está ejecutando en la formación vinculada a la economía social. Lógicamente, formación vinculada al sistema público de formación. También vemos las ocupaciones y competencias y su evolución y cómo están cambiando. Y por último, hacemos un análisis de detección de necesidades formativas. Eso es un trabajo recurrente, anual y con toda la base asociativa de CEPES que nutrimos y alimentamos. ¿Para qué esos análisis? No tendría sentido si no se materializaran en que la ley que regula el sistema también nos establece una obligación de presentar todos los años las propuestas al sistema público, es decir, al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Fundae, a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, las propuestas que nosotros consideramos de esos análisis y se extraen que deben formar parte de las especialidades formativas que forman parte del plan de referencia de la economía social en el sistema público. Pues lógicamente en los últimos años hemos vivido una transformación brutal de ese plan de referencia, fruto de estas transformaciones sociales, demográficas, verdes y digitales, ¿no? Entonces, nosotros todo ese trabajo lo hacemos de forma, os digo, ciclo de trabajo año natural y de forma recurrente con toda la base asociativa. Entonces, ahí están contempladas múltiples especialidades formativas que proponemos al sistema que las incorpore para que en las fases posteriores del sistema, en el que no intervienen directamente las organizaciones empresariales como nosotros, sino que pasan a ser convocatorias públicas de subvenciones, a centros de formación, a empresas dedicadas a,
quienes se presentan a esas convocatorias y deciden formar en economía social, lógicamente tienen que hacer caso a las especialidades que nosotros hemos propuesto y que el SEPE y la Fundae han incorporado a ese catálogo. Con lo cual yo creo que es un trabajo suficientemente importante y concreto que sí que permite incidir en estar actualizando constantemente estas necesidades que son emergentes y que el sistema tiene que responder de la forma más ágil posible, con el matiz de que los sistemas públicos de convocatorias y de ayudas, pues lógicamente no son tan ágiles como las necesidades de las empresas a veces requieren. Y en esta primera pregunta, en principio, era lo que quería trasladar. Sí, muy bien, José Luis, sí, muy interesante y yo creo que queda claro, ¿no? ese papel un poco de coordinación y de ayudar a las empresas en hacer esa prospectiva y aterrizar eso, ¿no? en los planes de formación es fundamental, ¿no? Ahora es una pregunta un poquito más de vuestra percepción, ¿no? O sea, ¿cómo creéis que en vuestro ámbito, ¿no? las empresas están de preparadas y de concienciadas, ¿no? sobre los desafíos que todos estos desafíos tan relevantes, ¿no? Tanto de la tecnología, la inteligencia artificial, la carencia de perfiles, que yo creo que eso, bueno, es como aprieta el zapato bastante, ¿no? O sea, cuando no encuentras de repente candidatos para una posición, pues eso estás concienciadísimo con eso, vamos. Pero bueno, sobre todo también un poco, pues todos los temas un poquito como más globales, ¿no? El tema de la gestión sostenible de recursos, el tema de los posibles impactos en la actividad económica del cambio climático, ¿no? Con cada vez también pues eventos a veces que nos pillan por sorpresa, pero que no por pillarnos por sorpresa no quiere decir que ya nos vinieran avisando, ¿no? O sea, ¿esto creéis que es algo que está en las agendas de las empresas o todavía estamos ahí un poquito, bueno, vamos a ver si no pasa nada? Bueno, pues yo diría que Sara. para las empresas está, pero está porque es que además es una cuestión de supervivencia. No podemos permitirnos que todos esos desafíos no estén en nuestro mapa, es decir, hay grandes desafíos empresariales y todos rotan al final sobre uno. Entonces, tenemos todo el desafío regulatorio, que cada vez la normativa que una empresa ha de aplicar para el desarrollo de sus procesos es más profusa. Tenemos el reto de la tecnología y de la innovación, que al final, en muchas ocasiones, las oportunidades que nos da la tecnología están empezando a ser tan amplias a unos costes muy asumibles, quizá cosa que no pasaba hace unos años, que incluso nos cuesta a los profesionales y a las empresas seguir todas esas oportunidades que podría brindarnos la tecnología. Y luego el tema de sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con la gobernanza también, la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad financiera, porque si no somos sostenibles financieramente, pues os decía, no seríamos. Y al final todo esto, ¿sobre qué rota? Pues sobre personas, sobre talento, que es la otra dificultad. Es decir, el poder acceder a todos esos profesionales con la cualificación, con el talento que necesitamos. Es verdad que estamos todos diseñando estas hojas de ruta porque son imprescindibles y es verdad que tenemos la fortuna de contar con grandes empresas, con grandes instituciones, que además hoy nos acompaña una muestra muy importante de ellas, que permiten traccionar de las pymes, que siempre son las que tienen más dificultades y les cuesta más en general todo. Los retos que he comentado siempre llegan después y son más difíciles para las pymes. Perdón. Esto es lo que un poco me refería, ¿no? Que lógicamente hay en una gran empresa o nosotros, por ejemplo, ¿no? Grupo Social 11, pues estamos continuamente haciendo planificación, ¿no? Monitorización de riesgos y tal, pero en una pequeña mediana empresa que al final son la mayoría de las empresas, ¿no? Entiendo que esto puede resultar más difícil. ¿Y hay algo diferencial, José Luis, en el ámbito de las empresas de la economía social? ¿Sí? Sí, yo creo que bueno, hay una parte común, lógicamente, que es la primera, compartiendo con lo que dice Sara, con lo que tú decías, y es que, lógicamente, la fotografía también de las empresas que forman parte de la economía social es similar a la fotografía del resto de las empresas del país en cuanto a tamaños, estructuras, sectores de actividad y demás, con lo cual, lógicamente, decía Sara, claro que está en la agenda los temas, es que la empresa que no esté viendo estos temas pues está quedándose fuera del mercado, se va a quedar totalmente desplazada. Al
al ser la fotografía de tamaños y de sectores igual, lógicamente, pues también se ven más afectadas las pymes y las micropymes, que hay muchas también dentro del ámbito de la economía social y no tiene nada que ver cómo se aborda en grandes empresas o en grandes grupos empresariales, como tú decías, como el vuestro, o como el grupo Mondragón, o como el grupo CLADE, grupos emblemáticos dentro de la economía social, a cómo se aborda desde la gran mayoría de pymes y micropymes. Pero aunque eso es así, estas premisas, y os decía antes que el que no lo esté viendo se está quedando fuera, nosotros sí estamos detectando también, de nuevo, desde un plano representativo, luego las experiencias de empresas como COVAP, por ejemplo, Cooperativa Agroalimentaria, que intervendrá posteriormente, lo va a dar ya más cercano desde el que está en el terreno en una empresa. Pero nosotros, como organizaciones representativas, sí vemos también que todos estos temas de las transiciones y, en particular, aparte de las tecnológicas y las verdes, que son generales, pero todo el tema de la transición demográfica que os decía, y es la necesidad de contar con todo el talento, la falta de relevo generacional en muchos sectores se nos está agudizando en determinados sectores de actividad en los que la economía social está especialmente representada y es participativa en un mayor número que en otros sectores quizás más complicados para nosotros. Y es que lo estamos viendo, por supuesto, en todo el mundo agroalimentario, en todo el mundo rural y todo el sector agroalimentario y la pesca, de bajura en este caso. Lo estamos viendo, por supuesto, en el sector educativo, en el que también hay muchísimas empresas de economía social participando, concertadas o privadas de educación. Lo estamos viendo, por supuesto, en los servicios sociales, en los cuidados a personas mayores, en los cuidados a personas en situación de dependencia y demás. Y en esos sectores yo creo que están más en la punta de lanza de estas empresas, que les está llegando antes los problemas, les hace avanzar más rápido y estar intentando buscar soluciones. Que ya os digo que como entidad representativa cuesta luego más aterrizarlas. Y me decías, nota diferencial de la economía social en estos temas, porque todo eso anterior yo creo que es compartido con cualquier tipo de modelo empresarial que esté. Pero nota diferencial es que probablemente nuestras empresas, por concepto, por génesis, por historia, sí están acostumbradas a las transformaciones de una forma que va en su ADN. Simplemente analizando el origen de cómo se gestan algunos de los modelos empresariales de la economía social. Esto es análisis y estudio, pero yo creo que empíricamente se podría demostrar. Pero es evidente que, por ejemplo, los modelos de las sociedades laborales surgen en España en los años 80 con una crisis brutal de empleo también, que hace que se generen modelos de empresas donde el trabajador asuma un doble papel de socio y de trabajador y salve proyectos empresariales que se estaban viendo abocados al cierre. Esto, cuando hay problemas de relevo generacional, sigue siendo una solución en estos momentos. Los orígenes de la necesidad de incorporar todo el talento en los recursos humanos de las empresas. Pues ahí está el origen de las empresas de inserción, que surgen para reinsertar en el empleo, lógicamente, aquellos colectivos que vienen de procesos o que están atravesando procesos de situación o de riesgo de situación de exclusión social. Y se generan modelos empresariales a raíz de los problemas existentes, con lo cual yo creo que esa preparación para afrontar también te hace estar más preparado para estas transformaciones. Y lo mismo con los centros especiales de empleo, por supuesto, de iniciativa social, del ámbito de la economía social, o las asociaciones y fundaciones que vienen a dar servicios a las personas con discapacidad o en general en el tercer sector de acción social. Sus orígenes siempre han sido dar respuestas a problemas que había, a transformaciones que eran necesarias, a lo que no cubría el sistema público o el sistema privado tradicional. Correcto. Entonces yo creo que esa preparación nos puede ayudar, por no irme al origen de las cooperativas que vienen de la revolución industrial y de aquellos trabajadores que asumen el poder de las empresas cuando estaba aquella catarsis que yo creo que se va a quedar corta con lo que está pasando ahora con la transformación digital. Entonces igual la revolución industrial se nos queda muy antigua y poco para lo que estamos viviendo. Sí, muy bien. Sí, José Luis, súper interesante. La verdad es que, bueno, como vamos a intentar ajustarnos al tiempo que nos han dado, si os parece, vamos a hacer una última, una intervención un poco intentando aglutinar lo que me quedaba pendiente por preguntaros, ¿no? Entonces, para Sara, en las empresas de CEIM, ya aterrizándolo a mi tema, ¿no? Me lo llevo a mi libro, ¿no? En cuanto a la inclusión de personas con discapacidad, ¿cómo valoras, ¿no? Que estén teniendo en cuenta este tema de no dejar a nadie atrás, en concreto con las personas con discapacidad, ¿no? Tanto en las grandes empresas, que a lo mejor pueden tener políticas de inclusión más explícitas, pero también con las medianas y pequeñas. ¿Y cuáles dirías tú que son esos principales desafíos, ¿no? que hay que
resolver en el acceso al empleo para las personas con discapacidad. Y para terminar, me dices, si te dijera, oye, como Fundación 11, que estamos acompañando la importancia que decía antes Sofía, ¿no?, sobre el tema de las alianzas para resolver, para esta hoja de ruta, la Fundación 11 como aliado de las empresas para no dejar a las personas con discapacidad atrás en estas transformaciones, ¿qué 3 peticiones nos haríais, ¿no?, desde el ámbito de CEIM? Disculpad que estaba muteada. Bueno, pues a ver, yo diría retos, desafíos. En primer lugar, seguir avanzando. De hecho, veía en un informe precisamente vuestro de la Fundación que ya hay más de medio millón de personas con discapacidad que están ocupadas y que además se han incrementado en la última década en casi un 60%. Yo diría que ese es el camino, es decir, tenemos que ser ambiciosos. Las empresas grandes es verdad que tienen todos sus sistemas más estructurados, tienen equipos de recursos humanos, de talento muy potentes. Es verdad que las pymes tienen la voluntad, les faltan los recursos, les falta muchas veces el recurso tiempo también. Y en ese sentido, ¿yo qué pediría a la Fundación? Yo solo pediría una cosa, porque es una cosa muy importante y muy grande, que es ese acompañamiento. Es decir, las empresas, las pymes, necesitan instituciones, necesitan asociaciones, que las ayudemos y las llevemos de la mano en ese acercamiento a ese talento que está a disposición. Y además, en el caso de las personas con discapacidad, yo siempre digo que es talento. Lo de menos es la discapacidad. Es conocer ese talento, es conocer cómo podemos usarlo. Y yo he de decir que llevo 10 años en esta posición, 6 solo como secretaria general, pero 10 en la posición de liderar el área de formación y educación de CEIM. He ido en estos años siempre a la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid y he de decir que el cambio es sustancial en cuanto a las personas que se interesan, pero también en cuanto a las empresas que quieren ofrecer sus puestos de trabajo, porque yo especialmente en el último he observado una variación de sectores de todos los ámbitos, no ya solo los que tradicionalmente colaboraban con estos colectivos, sino puestos de muy alta cualificación que están reservados para estas personas, que podrá ser en parte por la normativa, pero que desde luego en mucha parte es porque es un talento que no podemos permitirnos que quede en un cajón, porque es igual o más valioso que el de cualquier otra persona. Con lo cual diría, estamos en el camino, hay mucho por hacer, por favor, seguir ayudando a las pymes a que no queden al margen del acceso a este tipo de talento. Muy bien, muchas gracias, Sara. Totalmente de acuerdo y bueno, ya sabéis que aquí estamos para acompañar sin ninguna duda y para responder, ¿no?, en esa, a veces en algunos casos con algunas empresas desde que entiendan, ¿no?, lo que significa la discapacidad y vean esa oportunidad, ¿no?, que tú también has explicado, ¿no? Y José Luis, desde la economía social, danos algunas claves, ¿no?, también un poco para que la gente conozca, ¿no?, la reciente aprobación de la ley de la economía social que va a suponer con relación al empleo y en particular a las personas con discapacidad. ¿Qué crees que puede suponer? Y también desde la singularidad de las empresas, de la economía social, que ya nos has explicado un poquito, ¿no? Si nos puedes poner alguna buena práctica, alguna acción concreta que pueda inspirar y visualizar ese futuro, ¿no?, en el que todos podamos estar incluidos. Y igualmente, si tienes 3 peticiones, Sara solo me ha hecho una, así que tienes hasta 5. Bueno, tengo 3 claras, o sea que no te preocupes, que dijiste 3 y 3 las tenemos claras. Bueno, en primer lugar, la ley, la reciente ley publicada en el BOE hace unos días, reciente Ley Integral de Impulso de la Economía Social. Matices importantes, es la Ley 1/2026. No estamos en un buen momento para sacar leyes y para sacar leyes de consenso. Entonces, bueno, eso ya es para felicitarnos. Totalmente. En segundo lugar, es una ley que es el momento político es complejo para las negociaciones. Entonces, bueno, la sensación desde la economía social es que
y todo el mundo podía estar de acuerdo en todo el contenido y en el fondo. Lo que pasa es que luego a la hora de los acuerdos y de los pues influyen otra serie de posicionamientos que a veces pueden hacer, que es lo que ha pasado en esta ocasión, que la ley tiene muchas cosas buenas y algunas otras importantísimas que se nos han quedado en el tintero, ¿vale? Es una ley que viene a modificar 3 leyes básicas de nuestro ámbito, y es que es una ley que modifica la ley de cooperativas. Ahí han quedado muchas cosas pendientes por modificar en el futuro y que ya están en nuestra agenda política y de incidencia legislativa. Ha modificado la ley de empresas de inserción, que también era una ley histórica que requería pues, de actualización porque ya tenía muchos años y había que contemplar nuevos temas, y ha modificado la ley de economía social, la ley del año 2011, que también era suficientemente antigua ya y que había que actualizar a la realidad actual. Y me voy a centrar solo en esta por dar 2 o 3 puntos importantes. Dentro de esta ley de economía social se ha ampliado y se ha precisado el ámbito subjetivo de la ley, reconociendo que forman parte de la economía social los centros especiales de empleo de iniciativa social. Era una realidad que antes la ley del año 2011 era anterior a la regulación conceptual de qué son los centros especiales de empleo de iniciativa social, que están en el texto refundido de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad, y la ley de economía social solo hablaba de los centros especiales de empleo. Este matiz no es por enfrentarnos ni confrontarnos con nadie, todos los modelos empresariales están en el mercado, actúan y deben actuar, pero lógicamente enmarcar dentro de la economía social solo aquellos que tienen un origen social, una iniciativa social, que reinvierten los beneficios en la actividad principal, que es el objeto social. En estos casos es la creación de empleo para personas con discapacidad, más allá de la actividad económica, que puede ser diversa, variada y que es instrumental para alcanzar el objeto social. Con lo cual, delimitar ese objeto a los centros especiales de empleo de la iniciativa social dentro de nuestro ámbito era necesario. También ha incorporado a las empresas sociales. Esto viene de toda la normativa europea y todo el mundo ahora es muy fácil subirse al carro y hablar de empresas. Soy una empresa social, pues porque... Por ejemplo, porque hago unas cremas especiales para niños con un problema en la piel importantísimo. Bien, eso es una gran aportación de esa empresa en las cremas que está haciendo, pero eso no te define como una empresa social que tiene que tener unos requisitos. Dentro de la ley se han establecido la finalidad social o medioambiental, la reinversión del 95% de los beneficios en el fin social o que sea participada por entidades de economía social o entidades públicas. Eso es importante. También se ha reconocido en la ley a los centros especiales de empleo de iniciativa social y a las empresas de inserción como entidades prestadoras de servicios de interés económico general. Esto es muy importante para todos los temas de ayudas de Estado que conlleva los temas europeos. Y algún otro tema, aparte de ampliar sectores de fomento, modificar los catálogos públicos y demás, es que también, por ejemplo, hay alguna modificación y refuerzo de la contratación pública responsable, que venimos también apostando desde la economía social de manera convencida desde la anterior ley de contratos del sector público, y se ha reforzado pues, los porcentajes de contratos reservados que de manera obligatoria todas las administraciones deben hacer para empresas de inserción y para centros especiales de empleo de iniciativa social, por no hablar de temas transversales como la perspectiva de género, que también se ha contemplado de manera transversal en la ley, o el reconocimiento a la ONCE, a tu grupo social ONCE, como entidad singular del tercer sector. Eso de la ley. Espero no pasarme del tiempo. Rápido, de buenas prácticas. Bueno. Buenas prácticas me cuesta más aterrizarlas. Probablemente COVAP va a tener más aportaciones concretas. Yo en buenas prácticas concretas solo decir 2 ideas rápidas. 3, muy rápidas. Y es que la economía social por conceptos decía que es un laboratorio de inclusión social. Es nuestros modelos empresariales, determinados modelos empresariales, por concepto os decía que su objeto social es la generación de empleo para personas con discapacidad, para personas en situación o riesgo de exclusión social. Con lo cual es una buena práctica, es una realidad histórica que se dedican a eso. Con lo cual el seguir apostando por el talento inclusivo va en el ADN más allá de a qué nos dediquemos en esas empresas o a qué actividad. En segundo lugar, y también está atestiguado por toda la doctrina y por múltiples estudios, y COVAP es un ejemplo, la economía social está vinculada al territorio. Y creo que esto, en todo lo que estamos hablando, tiene una dimensión territorial muy importante. Todas las transformaciones, las tecnológicas, las verdes y las demográficas. Y es que la economía social se suele ubicar normalmente más allá de en otras grandes ciudades y demás, pero también se ubica donde existen las necesidades de las personas, donde otros modelos a lo mejor tienen más dificultad para llegar a implantarse, y al nacer del territorio y arraigarse en él, pues contribuyes a solucionar y a generar actividad económica, a fijar la población, a generar recursos asociados a lo local. Yo creo que esa es otra aportación más, bueno, son de discurso, son etéreas, pero yo creo que son reales. Y por supuesto,
otra muy importante, y es que dentro de la economía social hay los modelos cooperativas de trabajo y los modelos sociedades laborales. Son nuevos modelos laborales, no son nuevos, son otros modelos laborales que por concepto unen la doble figura del promotor de la empresa y del trabajador de la empresa. Eso habla de nuevas formas de organización, de la participación de los trabajadores en la empresa, de la gobernanza más democrática, y el fomentar estos proyectos de emprendimiento colectivo yo creo que es otra aportación que podemos ofrecer a estas grandes transformaciones. Y termino con la lista de peticiones. Y te las hago aquí, aunque te las podía hacer privadamente en nuestros foros, en nuestras reuniones, Sabina. Pero yo creo que le pedimos 3 cosas muy rápidas. Y ya te digo que igual no proceden, pero yo te las pido. Venga, Hace años ya se hizo unos estudios promovidos por vosotros donde se veía la participación de personas con discapacidad en las empresas de economía social y se comparaba con otros grupos de control de otros modelos empresariales. Y salía una mayor participación de trabajadores con discapacidad por concepto en las empresas de economía social, excluyendo lógicamente la figura de los centros especiales de empleo que distorsionaría el estudio por concepto. Claro, exacto. Pero aún así yo tengo la sensación de que eso no es suficientemente visible y que las empresas de economía social siguen necesitando de vuestro apoyo, que decía Sara antes, de vuestro acompañamiento, de vuestra profesionalidad a la hora de ayudar a ese empleo de personas con discapacidad y a que se incorporen, se mantengan, se afiancen, crezcan y tengan su carrera profesional dentro de nuestras empresas. Con lo cual, un bloque sé que nos tenéis presentes siempre, acompañamiento. Pero no nos olvidéis más aún. Segundo, esto es otro brindis, esto es un brindis muy personal, todo esto es un brindis mío, y es que la Fundación ONCE, todo el movimiento social de la discapacidad, históricamente está innovando en sus proyectos de empleo y siempre históricamente, desde su origen, se ha dedicado a apoyar todas las modalidades de empleo existentes, en todos los modelos de empresas y en todas las posibilidades. Entonces, habéis innovado en metodologías, por ejemplo, dirigidas a colectivos que tienen mayores dificultades de empleabilidad, personas con discapacidad intelectual, personas con enfermedad mental grave, personas con parálisis cerebral. Habéis fomentado, por ejemplo, metodologías como el empleo con apoyo o el emprendimiento con apoyo. Bien, a mí eso me parece súper interesante y súper necesario, porque si no se hace desde ahí y desde el movimiento social no lo va a hacer nadie. Pero yo creo que además de eso, ahí hay otro nicho, y algunas experiencias sabes que hemos tenido, pero ahí hay otro nicho también, porque también habéis fomentado mucho el emprendimiento, pero entiendo que más el emprendimiento de personas con discapacidad a título individual o en sociedades limitadas, modelos más conocidos o más sencillos de gestionar lo que es el emprender, ¿no? Yo creo que el emprendimiento en colectivo, en cooperativas de trabajo y en sociedades laborales, ofrece posibilidades a las personas con discapacidad para incorporarse, para generar sus propios proyectos empresariales, determinadas personas con discapacidad, y ahí habría que conectar vuestro saber hacer y vuestra experiencia y vuestro conocimiento con el que tienen las entidades de la economía social que están en el territorio, ayudando a crear esas cooperativas de trabajo y esas sociedades laborales. Que en la capilaridad de CEPES y en la estructura de gobernanza tenemos más de 225 estructuras de apoyo en el territorio, muchas de ellas dedicadas a la discapacidad y a estos modelos de emprendimiento colectivo. Y la última, tercera, no voy a coger más de Sara, no le quito por si tiene alguna más. Pero la última es que, sensación mía, en los trabajos que os decía dentro del sistema de formación para el empleo y en todo lo que yo coordino en ese área en CEPES, hay experiencias como alguna empresa de vuestro grupo Social 11, que es Ilunion Formación, que a mí me resultan súper necesarias y súper importantes que se fomenten y que crezcan. ¿Por qué? Porque en el mundo de la formación mi sensación es que sí que están grandísimos grupos empresariales y grandes empresas formadoras, que sí que tienen la sensibilidad y trabajan con la economía social, pero cuando ha sido una propia empresa de economía social la que se acerca a nosotros a hablar de estos temas, yo creo que tiene un plus. Y es que ha sido mucho más fácil hablarles y hacer ver, y es que iba en su ADN, iba en el nuestro, y nosotros articulábamos el cómo incorporarlo. Y es que en todos los sistemas de formación, y la idea también salió al principio de la exposición de Forética, se debe tener en cuenta que estén diseñados desde el primer momento hasta el último para el acceso de todas las personas. La formación y la cualificación y la recualificación requiere que sean accesibles para todos. Entonces, desde empresas como la vuestra, el tener en cuenta los criterios de accesibilidad en plataformas, en herramientas, en los cursos, en las especialidades formativas, y te hablo de criterios de accesibilidad AA o AAA, incluso dirigida para personas que necesitan especiales apoyos a la hora de comprender incluso esos contenidos de la formación, como pueden ser las personas con discapacidad intelectual. Y no más, que no quiero pasarme más del tiempo, que creo que ya me he ido un poquito. Sí, fenomenal. Muchas gracias, José Luis. Pues he tomado nota de todo y seguro que vamos a avanzar. Bueno, me habían pedido que hiciera un cierre. Yo creo que como no queremos quitar tampoco tiempo de la siguiente mesa,
Solamente mencionar algunas cosas que me he anotado aquí como temas muy relevantes. En concreto, bueno, la importancia del tema de la orientación, ¿no?, que nos mencionaba Sara con el tema de los perfiles, ¿no?, y de la importancia de que desde las edades más tempranas, ¿no?, los jóvenes puedan tener un abanico de opciones profesionales que enganchen con las necesidades de las empresas, ¿no? Esto me parece muy importante y nosotros ya también lo vemos, y en el caso de las personas con discapacidad es especialmente relevante, ¿no? Felicitar a CEIM, ¿no?, porque yo creo que bueno, pues que se ha tomado muy buena nota de todo de todos los desafíos que tenemos frente a nosotros, y se están haciendo muchas cosas. Y luego, bueno, pues en el ámbito de la economía social, José Luis, estamos de enhorabuena con la nueva ley, aunque se hayan quedado cosas en el tintero, ¿no? Creo que es muy importante la singularidad de muchas de las entidades de la economía social, en particular los centros especiales de empleo de iniciativa social, que pueden ser un modelo también para el aprendizaje de otras empresas, ¿no?, en cuanto a lo que significa incluir a personas con discapacidad, siendo eso el ADN, ¿no?, de los centros especiales de empleo. Y por supuesto que tomamos muy en serio revisar un poco ese apoyo y ese acompañamiento que ya venimos prestando a las empresas, ¿no?, con el foco y con las gafas de estos desafíos, ¿no?, que nos plantea la sociedad actual, para anticiparnos a pesar, ¿no?, de todo el miedo que puede dar, ¿no?, la incertidumbre y esta volatilidad, estos entornos, ¿no?, que estamos viviendo, que entiendo que son muy desafiantes, ¿no?, y que pueden en algún caso, ¿no?, cambiar el orden de prioridades en todo, ¿no? Y por mi parte esto sería todo, Ricardo. Muchas gracias. Espero que haya resultado interesante. Interesantísimo. Muchas gracias a vosotros, Sara, José Luis y Sabina. La verdad que yo creo que nos vamos ahí con una conversación muy interesante. Podría haber durado mucho más tiempo, pero bueno, los webinars son así. Seguro que luego en otras estancias, en otros actos, pues podemos seguir conversando, que seguro que salen incluso también nuevas oportunidades de colaboración, que es un poco también de lo que trata de impulsar el proyecto Jobs 2030. Así que muchas gracias a los tres por vuestras ideas y vuestras intervenciones. Y seguimos con la sesión. En este caso, como os prometí al principio, queremos centrar el debate y las ideas en aspectos concretos de organizaciones que ya llevan una parte importante de su trabajo hecho, que nos quieren presentar algunas de las iniciativas que están trabajando, y lo vamos a hacer de mano de otra de las organizaciones líderes de la iniciativa Jobs 2030. Junto a Fundación 11 tenemos la suerte de contar con Manpower Group. En este caso, Gala, buenos días, está con nosotros. Gala es Head of Content Strategy en Manpower Group y además tiene algún rol en la fundación, ¿no?, de manager de comunicación y de marketing. Así que no se me ocurre nadie mejor que tú para podernos guiar en las próximas conversaciones que vamos a tener tanto con COVAC como con Exolum y con SAP. Así que todo tuyo, Gala. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a Forética por este encuentro tan necesario y por contar con Manpower Group y en concreto conmigo para esta segunda mesa redonda. Bueno, como bien nos explicaba Ricardo, entramos ahora en el bloque de ejemplos prácticos en acción, donde queremos aterrizar el debate sobre el futuro del trabajo en iniciativas muy reales que ya están en marcha. Y hoy nos acompañan tres organizaciones que están actuando de forma concreta sobre la empleabilidad, también sobre la formación, sobre el talento joven, sobre el desarrollo de esas competencias de las que hablábamos. Y el objetivo es que podamos compartir aprendizajes que seguro nos vendrán muy bien a todos los que veo conectados, que veo que ha habido buena convocatoria, para escalarlo quizás incluso a otros contextos. Nos acompaña, por una parte, Violeta de Bowen. Ella es Project Manager Developer Global People en Exolum. Violeta diseña e implementa proyectos de personas vinculados a transformación organizativa, nuevas capacidades y la transición del modelo energético. Bienvenida, Violeta. Tenemos también a Ana Alicia Bolívar, que es responsable de sostenibilidad en COVAP y que lidera iniciativas de sostenibilidad social con foco en territorio, personas y relevo generacional en la cadena de valor. Y por último tenemos a Álvaro Esteves Rodríguez, que es Senior Business Development Specialist People de SAP. Nos iba a acompañar Juan Pedro García, pero no ha podido por motivos de agenda, y Álvaro ha saltado a esta mesa redonda, así que Álvaro, te lo agradecemos
especialmente para poder aportar toda esa experiencia de SAP. Os explico muy brevemente la dinámica y como vamos un poquito pasados de tiempo, vamos al grano. A mí me gustaría, en primer lugar, que cada una de vosotras, cada una de estas empresas, nos contéis cómo veis el futuro del trabajo y después que nos contéis casos concretos en los que estéis aterrizando efectivamente esa visión que tenéis del futuro del trabajo. Si os parece, empezamos por Violeta, de Exolum. Para comenzar, me gustaría empezar por conocer vuestra visión. Perdonad. ¿Qué significa para vosotros el futuro del trabajo? ¿Cómo lo estáis interpretando desde vuestra organización? Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por habernos invitado a participar a esta jornada, Gala, y a todo el equipo de Forética, porque yo creo que ya estamos escuchando y compartiendo unos aprendizajes muy, muy interesantes, así que nosotros encantados de compartir nuestra iniciativa. Y para dar respuesta a tu pregunta sobre el futuro del trabajo cómo lo percibimos desde Exolum, pues nosotros lo vemos como una evolución necesaria, ¿no? Nos estamos intentando adaptar a este entorno que ya hemos comentado, que es cada vez más cambiante, más tecnológico y que es más exigente, y necesitamos llevar nuestros modelos de trabajo, los modelos de trabajo en los que estamos actualmente enfocados, hacia otros modelos que sean más colaborativos y más digitales, pero manteniendo siempre en el centro, que también es algo que se ha comentado ya, a las personas, ¿no? Y nosotros estamos poniendo especial foco desde los últimos años a un colectivo de personas que yo creo que no es nada revolucionario, decir que es uno de los catalizadores del cambio, que son los jefes, las jefas, los responsables directos, los líderes de la organización, ¿no? Lo decía también Sofía al comenzar, que es el liderazgo de ese cambio, ¿no? Entonces, bueno, para Exolum es estratégico que nuestra plantilla esté motivada, que las personas que trabajan lo puedan hacer en entornos que sean diversos y que sean inclusivos, y para fomentar uno de nuestros valores, que es la orientación a resultados, la innovación y la seguridad, necesitamos hacerlo de la mano de esos líderes y de esos managers, ¿no? Entonces, contar con su involucración, contar con su compromiso desde el principio y alinearles a ese cambio que queremos conseguir de aquí en adelante, pues es lo que va a ser nuestro enfoque principal, ¿no? Nuestra principal prioridad. Entonces, bueno, simplemente para nosotros el futuro del trabajo es una oportunidad, como ya he comentado, para ser una organización que sea más resiliente, que esté, yo creo, como todas queremos ser, más preparadas para el futuro, y que seamos también más sostenibles, pero siempre sin dejarnos de lado el bienestar, la seguridad y la motivación o el desarrollo profesional de nuestros colaboradores. Estupendo. Este programa de desarrollo de liderazgo, lo sé porque me lo has chivado ya mientras nos conocíamos, creo que se llama Sherpa, y no sé si podrías contarnos un poco en qué consiste, cuáles son sus objetivos y qué resultados estáis viendo ya. Sí, mira, he preparado una breve presentación para que nos podáis conocer un poquito más a nosotros como organización, pero también al programa, como comentas, Gala, que se llama efectivamente Sherpa. Y antes de comentaros el propio programa, simplemente muy brevemente para dar un poco de contexto de quiénes somos, nosotros, bueno, somos nuestro lema, somos la organización que hacemos posible que el mundo se mueva, ¿no? Somos líderes europeos en logística de productos líquidos y además referentes internacionales en infraestructura y en este tipo de industria, ¿no? Entonces, bueno, he traído algunos datos brevemente para que sepáis dónde contextualizamos el programa de liderazgo. Somos más de 2.400 personas trabajando en hasta 66 instalaciones de almacenamiento y 49 aeropuertos, ¿vale? Lo hacemos desde 10 países diferentes, operamos en 10 diferentes geografías, y he traído un dato un poco anecdótico, y es que nuestra red logística tiene una distancia de 6.000 kilómetros, que para todos aquellos que estamos desde Madrid, esto es más que la distancia entre Madrid y Nueva York, ¿no? Que yo creo que es importante mencionarlo porque así tenemos un poco una idea de la envergadura de las operaciones que realizamos y sobre todo de las operaciones que realizan las personas que trabajan en Exolum, ¿no? Pero bueno, más allá de estas cifras, para nosotros lo importante es la ambición que tenemos de seguir creciendo, ¿no? Y es que lo hacemos con un convencimiento claro de que somos sostenibles, de que somos eficientes y que queremos seguir siendo esos referentes internacionales en nuestro sector, ¿no? Entonces, bueno,
uno, como decía al principio, uno de los retos principales es incluir en este cambio y en esta transformación a las personas que ejercen el liderazgo dentro de la organización, y por eso creamos el programa de liderazgo que se llama Sherpa, y que os voy a comentar algunos factores generales que han hecho que sea un programa muy, muy exitoso, ¿no? Entonces, bueno, Sherpa ha sido un programa diseñado para inspirar, para fortalecer y para alinear el desarrollo de las personas que trabajan en posiciones de dirección y de liderazgo con esos desafíos estratégicos del futuro de la organización, ¿no? Todo líder que pasa por el programa recibe una serie de herramientas y de competencias que mejoran el desarrollo, por un lado, de sí mismos y por otro lado, de las personas que trabajan en sus equipos. Fomentamos mucho la autonomía, la inclusión y los entornos de confianza en este programa, ¿no? Entonces, el propósito del programa es claro. Nosotros intentamos preparar a nuestros líderes para esos desafíos del futuro, ¿no? Y al final, los líderes son todos los líderes, todos los managers, porque vamos desde los comités de dirección hasta los jefes y las jefas de las instalaciones operativas, ¿no? Y con esto lo que conseguimos es un liderazgo global, un lenguaje común que además está muy alineado a nuestra visión estratégica como empresa, ¿no? Y además, bueno, yo creo que como todas las empresas lo hemos hecho desde un enfoque que está basado en los datos, porque en base a nuestro modelo de liderazgo interno hemos sido capaces de medir la evolución que vemos en los estilos de liderazgo de las personas que pasan por el programa, ¿no? A base de diferentes herramientas estadísticas y de medición, con lo cual, bueno, pues este es un indicador clave de por qué este programa ha sido muy, muy exitoso, ¿no? Y bueno, otro dato para relucir, yo creo, y un poco lucirnos, es que en todas y cada una de las sesiones que hemos llevado a cabo en todas esas 10 geografías, tenemos siempre una valoración general de por encima del 4,5 sobre 5, con lo cual estamos muy satisfechos y vemos que el programa está teniendo pues muchos resultados, ¿no? Y bueno, simplemente para el día de hoy os había quería compartir una serie de hitos del proyecto y de qué significa ser un líder Sherpa para nosotros en Exolum. Y es que el líder Sherpa es aquel o el programa persigue acompañar a los líderes para inspirar a las personas a que lleguen a lo más alto, ¿no? Como dice el propio eslogan del programa. Y lo hemos querido reflejar en la narrativa del mismo, ya que las personas que participan tienen que ir escalando las diferentes montañas de metodologías y de contenidos, y lo hemos estructurado en 3 grandes cimas, ¿no? Porque todo programa de liderazgo tiene que tener primero una base sólida de autoconocimiento, de autenticidad, ¿no? De liderar desde uno mismo, para pasar después a desarrollar el talento de las personas que trabajan en los equipos y conocer y entender y promover la visión estratégica y ese impacto organizativo, ¿no? Entonces, hacemos a los managers pasar desde liderarse a uno mismo, liderar a otros, pero sobre todo también liderar a la compañía, liderar Exolum. Y bueno, ahí podéis ver los diferentes perfiles de montaña para todas las cohortes, que ya os decía que la hoja de ruta pues sigue esta idea, ¿no? de mezclar contenidos con metodologías, de desarrollo de competencias de liderazgo, gestión de personas, siempre aportando mucha claridad y mucha inspiración. ¿Seguís viendo mis slides? Porque me aparece... No, ahora mismo no. Hemos estado viéndolas hasta ahora. Vale, ahora veis desde el Ahí principio, estás. ¿verdad? Vale, Sí. pues un segundito que lo avanzo. Se ha quitado. Aquí. Ahí estás. Vale, fenomenal. Bueno, y ya yo creo que por un tema de la coherencia, ¿no? con la charla de hoy, simplemente quería compartir rápidamente 2 iniciativas, Gala, que yo creo que son muy, muy interesantes, que tienen que ver con el futuro del trabajo y cómo hemos fomentado esa cima que hemos incluido dentro del programa para los líderes, que se llama Empower Exolum, como decía, de liderar Exolum. Y en concreto os quería compartir unos ciclos de innovación que denominamos Smart Idea Project, que bueno, como veis en la pantalla, busca transformar esa forma actual que tenemos de resolver los desafíos y los retos y poder enfrentarnos a nuevos retos y nuevos desafíos con otras competencias y otras capacidades que estén mucho más alineadas y, como decía también al principio, siempre desde una perspectiva global y con un lenguaje común, ¿no? O, por ejemplo, os traigo también otra de las iniciativas de esta cima,
que hemos denominado Exolum Insights, que son sesiones importantísimas para nosotros, donde diferentes formadores internos o SMEs, principalmente de Exolum, ayudan a conceptualizar a los managers pues temáticas y temas que son de empoderamiento de la organización, que pueden estar relacionados con aterrizaje de la estrategia de la compañía a los diferentes equipos, que pueden estar relacionados con hot topics, como por ejemplo puede ser el liderazgo inclusivo, tendencias de la industria, liderazgo en seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, con estas dos herramientas, con estas dos iniciativas, es principalmente como fomentamos esa, esa preparación para poder liderar a la organización, ¿no? Y por último, trasladaros que para nosotros es extremadamente importante establecer un mecanismo que permita que el cambio perdure en el tiempo, ¿no? Conseguir la sostenibilidad de todos estos aprendizajes, ¿no? Porque como organización y sobre todo como área de people, área de personas, cómo mantenemos ese espíritu del programa, ese espíritu de Sherpa vivo, ¿no? Bueno, pues lo hacemos a través de lo que hemos creado que denominamos Leadership Foundations, que son aquellas herramientas, aquellas, bueno, pues como dice ahí, fichas concretas donde hemos recabado todas las metodologías, todos los tips, todos los modelos, toda la información teórica y práctica para perpetuar en el tiempo todos los cambios que queremos ver en nuestros líderes, ¿no? Y que queremos que se expandan a las personas que trabajan con ellos y con ellas, ¿no? Esta es nuestra forma de garantizar ese lenguaje común y la forma de hacer en ámbitos clave que son de liderazgo, como puede ser, como decía, el autoconocimiento, el líder coach, la reflexión, accountability, pero también ámbitos que son un poquito más específicos, como por ejemplo la toma de decisiones estratégicas, el liderazgo ágil o la inteligencia emocional, ¿no? Que como hemos comentado ya, yo creo que es uno de los factores clave, muy preparados en temas de inteligencia emocional. Entonces, bueno, nosotros en definitiva, yo creo desde Exolum entendemos este futuro del trabajo y del liderazgo no como un momento puntual que tengamos que hacer en este año, sino como ese camino continuo, ese ascenso por las montañas, por los diferentes desafíos, ¿no? Y un acompañamiento específico y clave a esos managers que tienen un reto muy importante de movilizar y de catalizar todo ese cambio a través de, bueno, de confianza, de inclusión, de preparación para ellos, de soporte, que también lo hemos dado, y sobre todo estos marcos claros y de ejes de actuación a los que puedan recurrir continuamente para poder resolver los retos que se les presentan. Muchísimas gracias, Violeta. Muy interesante. Ahora que estabas hablando precisamente de mantener vivo el espíritu, ¿no? Y de hacer ese traspaso de conocimiento, de lo importante que es formar a los líderes, pero conseguir también que todo ese conocimiento se traspase a líderes futuros de la organización, a las nuevas generaciones, ¿no? Que no sea algo que muere en esa formación concreta o en este programa concreto. Estaba pensando precisamente en Ana, que será la siguiente a quien demos paso, de COAP, porque precisamente tienen un reto importante con el traspaso generacional, ¿no? En el ámbito ganadero, y creo que también nos hablará un poco de esto, ¿no? De cómo transmitir todo ese conocimiento a las nuevas generaciones. Ana, te quería preguntar en primer lugar qué significa y qué implicaciones está teniendo ya vuestro modelo de persona en vuestro modelo de personas y de negocio, el futuro del empleo. Bueno, pues implicaciones son muchísimas. No sé si, bueno, quería presentarme primero, Gala. ¿Veis mi pantalla ahora mismo? Sí. Sí, ok. La vemos pequeñita, lo vemos como si no Vale, estuviese en sí, modo sí, era solo presentación. por ver si Ahí estaba. está. Ok, perfecto. Sí, Ahora sí sí. la veis, ¿verdad? Ok. Sí. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Para nosotros es un placer poder compartir lo que hacemos, ¿no? en el día a día. Y me preguntas qué implicaciones, ¿no? ¿Qué implicaciones hay? Pues tan medulares como la continuidad de nuestro negocio, de nuestro hacer. Eso nos va, ¿no? La vida de la organización nos va ahora mismo en todo lo que es como las competencias, las habilidades y las posibilidades que hay de trabajo, no solo a nivel empresarial como empleados que podemos tener, sino también en el autoempleo, que significa la profesión ganadera, ¿no? Que es un poco lo que también comentábamos hace un rato con el compañero. Y bueno,
para poner un poco de contexto, ¿no? De ubicarnos, bueno, yo soy Analisa Bolívar, soy responsable de sostenibilidad del Grupo COVAP y bueno, nosotros somos una cooperativa ganadera que estamos ubicados en Córdoba, al norte de Córdoba, en el Valle de los Pedroches. Es, como bien decíamos hace un rato, es una zona rural que absolutamente dinamizamos, ¿no? Con la actividad ganadera. Nosotros nacemos como una asociación de ganaderos que necesitaban buscar una solución a poder adquirir alimentación animal para sus animales propios. Y se unieron para poder garantizar o para poder, primero, garantizar el suministro, porque al ser mayor volumen garantizaban el suministro en esta zona que estaba retirada, y segundo, pues también intentar, ¿no? Abaratar los costes de esas compras. Y así nace la cooperativa que poco a poco fue creciendo y se fue convirtiendo en este grupo que somos a día de hoy. Bueno, para indicar, nosotros somos una cooperativa que abarca gran parte de la cadena, porque nuestro modelo es lo que llamamos un modelo 360. Ese modelo implica desde la producción agrícola, nuestros socios ganaderos son ganaderos y agricultores, entonces implica desde la producción agrícola, que entregan sus producciones agrícolas a nuestra fábrica de alimentación animal, y comienza el proceso, ¿no? La transformación de esa alimentación animal para producir ese alimento para las ganaderías de nuestros socios. Estos socios producen producciones ganaderas, valga la redundancia, carne, leche y también, bueno, carne de vacuno, de ovino y de cerdo ibérico. Y luego estas producciones que tienen nuestros ganaderos pues son nuevamente entregadas a las diferentes industrias de transformación que tenemos para ya pues producir los productos terminados que se comercializan en las diferentes cadenas de distribución y en nuestras propias tiendas que tenemos, tiendas y bares. Y bueno, de esa manera pues tenemos ese modelo 360 que hemos querido recoger, ¿no? en este diagrama que tengo aquí en pantalla, y que específicamente, que es nuestra estrategia de sostenibilidad, responde a los 3 grandes retos de la cooperativa. Decía Sofía al principio bueno, que era fundamental tener esa base de gobernanza en la que se pudiera ver una estrategia, ¿no? En la que se pudiera llevar hacia abajo toda una estrategia y poder conseguir los diferentes hitos. Y bueno, en nuestro caso, ese punto de partida lo marca actualmente esos 3 retos que se ha planteado la cooperativa, que son garantizar la continuidad de las producciones ganaderas. Ese es el reto fundamental, porque sin esto es que absolutamente no hay nada. Luego, también, por supuesto, abordar la sostenibilidad medioambiental y finalmente un reto que yo creo que es común para todas las empresas y negocios que estamos activados hoy en día, pues buscar nuevos canales y nuevas formas de comercializar y de generar negocios. En estos 3 retos, bueno, está implícita, como ya he dicho, la sostenibilidad, ¿no? En 2 de ellos, por una parte la social y por otra parte pues la medioambiental, que estaba muy, muy concreta, gracias a que somos conscientes y esto es fundamental. No son 3 retos que nos hemos planteado al azar, son 3 retos en los que definitivamente se va la vida de la cooperativa. No habría nada de esto si no hay producciones ganaderas, y en eso pues nosotros afincamos, ¿no? Una serie de objetivos y estrategias que permitan dar continuidad a esa ganadería que hoy en día sinceramente no es una profesión muy admirada ni tampoco muy abordada. Hablábamos al principio de esas profesiones y aunque esta es muy antigua, definitivamente ni la ganadería ni la agricultura es una de las que más se pueden elegir, ni las que más se reconoce, ¿no? Ni de las que más tiene mérito, cuando es una de las fundamentales, porque al final alimentamos al mundo, ¿no? Entonces, sin duda alguna, pues hay que potenciar eso que hacemos. Gala, no sé si quieres que continúe o si querías preguntarme alguna cosa más. Te pregunto, Ana, sí, efectivamente, quizás no sea una de las profesiones más atractivas para un joven, pero vosotros tenéis el reto precisamente de conseguir hacer ese relevo generacional para mantener un negocio fundamental para la supervivencia de la humanidad. Con lo cual, no sé si estáis llevando a cabo ya alguna iniciativa concreta para conseguir que efectivamente este relevo generacional sea efectivo, que haya jóvenes que realmente quieran dedicarse a esto y que quieran hacerlo bien y fomentando empresas sostenibles y fomentando empresas que puedan desarrollarse en el siglo XXI. Eso es.
Eso es. Mira, bueno, como ya te vengo explicando, como parte de la estrategia está esos 3 grandes retos, la garantía de la continuidad de las producciones ganaderas, y dentro de la estrategia de sostenibilidad, obviamente teniendo ese norte, ¿no? Esa visión que nos marca la dirección, pues dentro del marco de la estrategia de sostenibilidad hemos desarrollado una serie de líneas estratégicas. Tenemos 10 líneas estratégicas, dentro de la que, por supuesto, está la continuidad de las producciones ganaderas. Bueno, lo primero que se hizo fue crear una dirección específica para esto. Bueno, obviamente son las diferentes áreas que ya existían en la cooperativa, simplemente se han aglutinado todas para que fueran gestionadas desde una misma cabeza y poder hacer, ¿no?, esos planes dirigidos, estratificados y, sobre todo, muy bien llevados desde cada una de las áreas de la cooperativa. Entonces, bueno, se crea una nueva dirección que está a la cabeza Emilio de León, que es un bárbaro de verdad del trabajo con los socios, y bueno, se ha emprendido desde hace ya 3 años una serie de retos para poder garantizar, ¿no?, esa continuidad de las producciones ganaderas. Y bueno, en ese impacto positivo de esta gobernanza, pues se puede ver, ¿no?, tiene los resultados como estos que nos da un estudio que nos hizo la universidad, nos ha hecho ya un par de veces la Universidad de Loyola, y que actualizado el año 2025 nos indicaba que pues COVAP y la dinamización que tenemos aquí en la provincia representa casi un 5% del Producto Interno Bruto, y que generamos más de 14.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, ¿no? O sea, no es solamente lo que tenemos aquí, sino lo que movemos en nuestro ecosistema. Entonces, bueno, esa por una parte, y luego con respecto a las iniciativas que se llevan, bueno, desde producciones ganaderas, como digo, se ve a través de toda la cadena las diferentes áreas que podemos abordar. Una de ellas, y por mencionar las más destacadas, ¿no?, que está dentro de este ámbito, son los programas de formación. Ya tenemos más de 56 personas formadas y tenemos también 2 programas universitarios. Las personas formadas, hago referencia porque si veis en el video, hay jóvenes que están haciendo módulos de FP y nosotros queríamos aterrizarlos, ¿no? Y como llamar la atención de ellos. Al final es lo que decía al principio, es un poco darle brillo, ¿no?, a la profesión ganadera, que puedan vivirla de cerca y que puedan también ver qué es lo que se tiene, porque muchas veces en el aula de este tipo de estudiantes pues no logran percibir efectivamente todo lo que hay detrás de una mera producción ganadera o una mera producción agrícola. Luego tenemos los 2 programas universitarios del PUDA, que ya, bueno, el primer programa fue el de ganadería de vacuno de leche. Esto es una alianza con la Universidad de Córdoba y también con el ayuntamiento de aquí de Pozo Blanco. Bueno, y ahí es como una especie de máster propio, que lo que se fundamenta, y el propósito es profesionalizar cada vez más a esta carrera ganadera. Y luego también tenemos el de gestión integral de la dehesa, que está dirigido, enfocado más bien no solo a la ganadería de leche, que es no extensiva, sino también a la ganadería de carne, tanto de ovino vacuno como de cerdo ibérico, que se hace dentro del marco de nuestro base, ¿no?, del ecosistema de la dehesa. Bueno, estos másteres, estos programas se enfocan en la parte financiera, en la parte de personal, o sea, porque lo que queremos es que sean conscientes, los ganaderos tienen que ser conscientes de que son definitivamente empresarios y que traten todo lo que tienen en su entorno como tal. Las finanzas tienen que llevarlas como empresarios que son, tienen que ser conocedores, que no un tercero simplemente les marque la pauta, sino que ellos sean conocedores de lo que tienen que hacer y, por supuesto, de todas aquellas competencias que le pueden ayudar a tener, a verse en la visión de que son capaces de contratar personas, que son dadores de empleo, que no se tienen por qué llenar y que tienen capacidad económica para poder dar empleo, y luego de que de que abrirse a esa posibilidad de dar empleo, también saber gestionar a esos trabajadores, porque no cualquiera sabe gestionar a trabajadores, y al final tienen que conocer la regulación, tienen que saber perfectamente cómo deben tratar a esos trabajadores, tienen que tener también liderazgo para poder tenerlos y que las tareas sean efectivamente hechas como se quiere y como sea estipulado desde la cooperativa para que sea una producción correcta.
Y bueno, y nada, mantener y llamar la atención para que respetando, dando beneficios, etcétera, sea atractivo, ¿no? Sea un empleo atractivo y que no tengamos estas deficiencias que a veces tenemos que nos hacen ir a programas como el siguiente, el programa Ordeñando el Futuro. Este programa precisamente se da por la escasa mano de obra que hay para trabajar en estas áreas y nuestro programa ha consistido en una alianza con Cruz Roja. Aquí vamos con muchas alianzas, en una alianza con Cruz Roja con la finalidad de Cruz Roja solucionar, dar empleo a personas en riesgo de exclusión social y nosotros poder ayudar, no ha sido para integrarlo dentro de la cooperativa, sino para poder ayudar al socio a tener disponibilidad de mano de obra. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues un programa formativo que ha hecho una parte práctica y una parte teórica, y en la parte práctica lo que hemos hecho es llevar a hacer prácticas a estos alumnos a las ganaderías que estaban receptivas de personal. Ya tenemos un total de 18 personas integradas dentro de las ganaderías, o sea, no ha sido solamente hasta las prácticas, sino que una vez que han hecho las prácticas y han aprobado y ha sido el visto bueno del socio ganadero, pues se han incorporado a trabajar unos puestos de trabajo con todas las condiciones cubiertas y como cualquier persona realmente merece. Y sí, entonces, solucionando dos problemas al mismo tiempo, ¿no? Dos necesidades que son una realidad a día de hoy. También se ha implementado, se ha trasladado a una de nuestras filiales y también se han incorporado 5 trabajadores más allí en Lugo, en la filial de Naturleite. Luego también tenemos diferentes iniciativas, pero que todas responden a como una oficina de asesoramiento técnico y jurídico para aquellos socios que tienen dificultades para dar continuidad por temas de herencia, por temas de particiones, por diferentes ámbitos, así como también la parte técnica, solucionar ese gap, ¿no? Esa deficiencia que puede haber hasta encontrar la producción correcta y con los mejores medios para garantizar, o sea, al final, utilizar la tecnología, contar con los recursos de personal que sean necesarios, garantiza que tú puedas también tener una producción eficiente y tener una rentabilidad correcta para que pueda dar continuidad, ¿no? a la producción. Y aquí es que yo creo que no me... Ahora. Y bueno, otra de las iniciativas que estuvimos también comentando, Gala, conociéndonos antes, era el tema del llamado, ¿no? De la atención a los jóvenes. No es solamente dar brillo y profesionalizar al sector para que cada vez esta profesión sea más llamativa y vuelva a ser lo que era. También tenemos que ir hasta ellos y mostrarles, ¿no? Decirles el nivel de tecnología, decirles lo que representa y escuchar también, es muy importante escuchar a otros ganaderos jóvenes, de jóvenes para jóvenes, llamar la atención de cómo está siendo el desempeño y qué están viendo ellos, cómo está rindiendo, ¿no? ese trabajo para sus vidas, para su vida profesional y su vida propiamente. Entonces, hicimos un encuentro con jóvenes, aquí invitaban a todos los jóvenes ganaderos y potenciales ganaderos para mostrarles ese mensaje y hacer un llamado a la atención, porque para los que son ganaderos realmente resulta muy importante que sepan comunicarse. O sea, lamentablemente, porque por cultura o porque históricamente se ha hecho así, parece que la profesión ganadera es desde mucho quejarse, ¿no? O por lo menos en nuestro entorno, es de mucho quejarse, y el que te escucha lamentablemente dice, uy, si tú te estás quejando que lo estás viviendo, pues yo no quiero ir detrás de esto, ¿no? Entonces los invitábamos a que fueran realmente conscientes de que hay que expresar las cosas malas porque hay que reivindicar, porque hay que buscar soluciones, porque hay que avanzar, pero también interesante, les trasladábamos el mostrar lo bueno. O sea, yo siempre lo digo, basta con venir al Valle de los Pedroches y ver la capacidad económica, la vida que tienen estos pueblos y el potencial también que ellos están explorando y que ven, porque cada vez crecen más su ganadería, sus negocios son cada vez más prósperos. Entonces, eso también es importante demostrarlo, porque parece mentira que no es solamente los hechos, también hay que contarlo y saber contarlo. Entonces, en eso hemos estado trabajando y en esta charla pusimos muchísimo foco en este llamado para poder avanzar en ese sentido. Y bueno, aparte de estas comunicaciones puntuales que hay un programa que también trabaja directamente con los socios jóvenes, que simplemente se dedica a hacerlos viajar, a ver crear nuevos horizontes, ver hasta dónde llegan en otras áreas, en otros países, han ido a otros países, han ido a Estados Unidos recientemente
a ver cómo funciona esos ecosistemas y cómo se promueve, ¿no? Entonces, bueno, un poco darle esa visibilidad a largo plazo de lo que pueden llegar a ser y de darle valor también a lo que tienen a día de hoy de comunicarlo como tal. Bueno, pues tenéis un gran reto entre manos, pero desde luego no se me ocurre nadie mejor para llevarlo adelante desde Talent que tú, porque lo hablas con una pasión que da gusto. Así que estoy segura de que conseguiréis llevaros a muchos jóvenes al sector y de que con programas como el vuestro pues estaréis desarrollando a futuros profesionales en el sector. Y ya para acabar tenemos a Álvaro Estevez, que es, os decía, Senior Business Development Specialist de SAP. Álvaro, buenos días. Buenos días. Quería empezar por preguntaros, vaya cambio de sector, cambio total de sector. Hemos ido de la energía a la ganadería y vamos a la tecnología, que era precisamente lo interesante de esta mesa redonda, poder tener un poco la visión de distintos sectores y de cómo estáis abordando el futuro del empleo. Yo quería preguntarte, Álvaro, también un poco lo que le estaba preguntando a tus compañeras. ¿Qué significa para vosotros el futuro del empleo y cómo se traduce en vuestras prioridades estratégicas a día de hoy? Pues mira, Gala, la verdad es que, fíjate, yendo a los compañeros, te das cuenta de que al final los problemas son transversales, da igual que te dediques a la ganadería que a la tecnología. El problema del talento, de incorporar gente, pasa a todo, incluso aunque seas a priori, por ejemplo, una gran tecnológica como nosotros, ¿no? SAP es la empresa actualmente de tecnología más grande de Europa. Es verdad que vemos un momento donde, bueno, las grandes compañías norteamericanas pues no tienen el mejor cartel ahora mismo a nivel geopolítico. Y bueno, pues nosotros, digamos, somos punta de lanza en Europa a nivel tecnológico, ¿no? Somos una compañía con 110.000 personas, con cientos de miles de clientes, más de 10.000 clientes en España. Y nosotros también tenemos nuestros hándicaps, ¿vale? No somos tan famosos como otros que hacen teléfonos móviles o tienen buscadores estupendos en la red, ¿no? No llegamos tanto al gran público, somos muy conocidos dentro de lo que son las corporaciones empresariales, sobre todo en las más grandes, ¿vale? Pero el gran público en general, pues muchas veces no nos conoce, ¿no? Yo, vamos, te puedo decir que en mi propia casa tengo que explicar dónde trabajo, porque qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos la compañía, digamos, número 1 en el mundo a nivel de software empresarial. Al final damos cobertura a los procesos y soluciones empresariales de las diferentes empresas y corporaciones en todas las industrias, ¿vale? Trabajamos en más de 170 países, pero no solamente en grandes compañías. El 80% de los ingresos de nuestra compañía a nivel global son con pequeñas y medianas empresas. Esto significa que al final tenemos, digamos, mucha llegada a sectores muy pequeños, a empresas muy pequeñas y por tanto, pues, por ejemplo, pues a nivel nacional estamos en todas las provincias y no solamente en un Madrid o en Barcelona, en las grandes corporaciones, sino que estamos en todos sitios, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, por ejemplo, pues aquí algunos de los que han presentado son clientes nuestros, ¿no? El 87% del mercado mundial tiene soluciones de SAP. Sin embargo, pues no somos ajenos a lo que pasa, ¿no? A la falta de talento. Nosotros tenemos que incorporar para dar cabida y cobertura a todas nuestras necesidades, pues muchas personas. Para que os hagáis una idea, pues en Europa aproximadamente necesitamos a casi 100.000 personas y solo en España pues tenemos estudios de demanda. Y ahora os enseñaré una sola slide con la que os voy a compartir algunos datos, donde bueno, pues necesitamos más de 13.000 consultores en España y más de 32.000 usuarios a nivel nacional. Y es una demanda que nosotros, como no somos tan atractivos, pues tenemos que cubrir, ¿no? Como tenemos ese problema con la demanda, pues tenemos que hacer algo por supervivencia. Es decir, nosotros necesitamos que nuestras soluciones, que se han democratizado mucho, se implementen, vayan al mercado y, por tanto, necesitamos poder absorber esa demanda. Entonces, dejadme un segundito que me vais a permitir que os comparta esta slide donde tenemos algunos datos, ¿vale? Decidme cuando me veis. Ya te vemos. Vale. Entonces, si veis en la parte de abajo a la derecha, esta es la demanda de empleo que os comentaba, ¿no? Por propia supervivencia, nosotros tenemos que cubrir estos 13.000 consultores, estos 30.000 usuarios, y nosotros nos hemos dado cuenta desde hace tiempo que tenemos este problema con la demanda, ¿no? ¿Qué hacemos?
pues sacar un programa que se llama SAP Impulsa Empleo, donde ya no solamente nos dedicamos a formar. Hemos ido más allá de la mera formación para hablar de empleo. Este empleo donde nosotros estamos end-to-end con los gobiernos locales tratando de impulsar proyectos de itinerarios formativos especializados en nuestra tecnología con fichas SEPE. Hablaba antes José Luis, que nosotros tenemos con SEPE y Fundae mucha relación, la posibilidad de que esos itinerarios formativos con fichas SEPE sea sobre lo que se construyan los pliegos y las licitaciones públicas para después, con cada gobierno local, poder llegar a acuerdos a través de nuestros partners para poder hacer, digamos, esas ofertas de esos proyectos donde se puedan formar a los ciudadanos de cada una de las regiones. Nosotros aproximadamente tenemos ya acuerdos con más de 6 gobiernos locales y 3 más en los que estamos trabajando desde hace tiempo, y hemos sacado pues licitaciones en los últimos 3 años, pues para que os hagáis una idea, con la administración pública de casi 40 millones de euros en formación SAP, ¿vale? Esta formación significa que, para que os hagáis una idea, veis en la parte de la derecha que nosotros hemos formado a casi 7.000 personas durante el año 2025, y tenemos estadísticas de empleo de la parte, digamos, de entre universidades y el proyecto de People to Work, que es este SAP Impulsa Empleo en castellano, de 2.584 personas empleadas, ¿vale? Nosotros lo que hemos conseguido con este programa es hacer una cadena de valor completa, oferta, demanda, y además a través de nuestros partners poner a los candidatos que se han formado después de estos proyectos que la administración pública con dinero público ha financiado, ponerlos delante de nuestro ecosistema, de nuestros partners que tenemos, que son partners unos grandes, otros pequeños, que los pequeños precisamente son los que tienen más problemas precisamente a la hora de abordar la demanda de talento, porque son los que menos branding, los que menos imagen tienen y más dificultades tienen de llegar al sector a atraer talento. Y nosotros hacemos el esfuerzo de, en esos speed date, en esos foros de empleo, poder poner oferta y demanda encima de la mesa para que todas las personas que se han formado en estos itinerarios formativos de nuestra tecnología sean entrevistados por los partners de nuestro ecosistema, de tal manera que al final cerramos ese círculo de una cadena completa del empleo. Nosotros tenemos la particularidad de que no somos como otras grandes corporaciones tecnológicas a nivel de que se requiera una capacidad técnica grande. Nosotros el 70% son perfiles no técnicos lo que requerimos, ¿vale? Es más somos una empresa de procesos de negocio, de roles funcionales, y por tanto la incorporación y reskilling es mucho más sencillo. No se necesitan ingenieros informáticos exclusivamente, ¿vale? Aunque sí se necesitan técnicos, pero tenemos desde gente que ha trabajado en seguros, en banca, en psicología, en otras áreas donde se pueden incorporar con un training y una capacitación adecuada. Nosotros tenemos un 35% de talento senior dentro de nuestros cursos y tenemos una estadística estupenda que a nivel de STEM pues creemos que es digna de mención, que es que el 49% de la gente que formamos son mujeres, que en el mundo tecnológico pues es un dato súper relevante. El año pasado nosotros pues en los speed dating, como veis en la parte de la derecha, pues hemos hecho 6 foros de empleo con casi 1.265 candidatos entrevistados y 6.713 entrevistas, es decir, que han podido entrevistarse con diferentes partners, ¿vale? Al final nuestro objetivo es que, bueno, de toda esa gente que formamos, sabemos que no todo el mundo va a acabar su carrera en SAP, pero SAP es un oficio, ¿vale? Es una carrera profesional que a nivel de consultoría y a nivel de usuario puedes estar toda tu vida trabajando. Nosotros somos una empresa con más de 50 años y nuestros sistemas siguen funcionando en las corporaciones a pleno rendimiento, y por tanto sabemos que es un sitio donde se hace una carrera, digamos, de largo crecimiento, con unos sueldos y con unas condiciones laborales bastante superiores a la media de otras industrias, y por tanto, bueno, pues es un poco, digamos, este es el formato, este ecosistema es lo que nosotros hemos ido creando en los últimos años para dar cabida y solución
a los problemas de talento y de empleo que, bueno, como hemos podido observar, es en todas las industrias, ¿no? Nos pasa un poco a todos y nosotros, pues bueno, esta es la manera en la que estamos atajando. Por último, pues mira, sí quería comentarte que en la parte más de servicio social, nosotros también trabajamos con Fundación Tomillo y con Cruz Roja porque parte de los programas que hacemos también están las ONGs, ¿vale? Con ellos también hacemos programas anuales desde hace mucho tiempo, donde también incorporamos gente con vulnerabilidad, perdón, social importante y trabajamos con ellos de manera que tienen, bueno, una altísima empleabilidad. Estamos hablando del 100% en estos programas y que la verdad que nos satisface mucho poder dar soporte a este tipo de organizaciones que tienen, digamos, una implicación social tan grande y nosotros digamos, esa responsabilidad social corporativa estamos, por supuesto, creemos en ello, estamos obligados a ayudar a la sociedad a incorporar todo el talento posible al mercado laboral. Y esto es todo. Me pasa un poquito. No te quizá con el preocupes, tiempo. Álvaro, súper interesante. Yo te agradezco un montón que te hayas pasado un poquito para que no se quede descolgado el proyecto de SAP. Bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? Al final, nosotros dábamos el dato hace unos días, tenemos desde Manpower Group, no desde Forética, desde Manpower Group, tenemos nuestro estudio sobre desajuste de talento que sacamos anualmente y el dato actualizado en España es del 78%, o sea, casi 8 de cada 10 empresas hoy tenemos graves problemas para incorporar el talento con las capacidades que necesitamos, ¿no? Para Conozco suplir. ese estudio bien porque además trabajamos mucho con vosotros, con Experis Academy y conocemos esos datos y precisamente ayer nosotros en el SAP Connect Day estuvisteis con el equipo de Experis precisamente presentando, ¿no? el estudio de demanda de empleo, ¿no? Porque al final son datos súper relevantes que hay que hacer foco, que hay que poner encima de la mesa, que hay que poner en conocimiento del mercado y que que nadie está a salvo. Además, esto con la IA... Ves el dato asusta. Pero Asusta, precisamente sí. ante datos como estos, pues hay que tener iniciativas como las que habéis presentado hoy aquí los tres, porque efectivamente es necesario desarrollar talento. O sea, necesitamos talento con habilidades y competencias muy específicas para el futuro del talento y para eso también estamos las empresas, ¿no? Para poder ayudar a todos esos candidatos de todo tipo, candidatos con discapacidad, muy importante, lo habéis destacado los tres, tan importante dar cabida al colectivo que tiene más dificultades de acceso al empleo, candidatos senior, también habéis hablado de eso. Es tan importante dar formación para poder incorporar a todo ese talento al futuro del empleo, que nadie se quede fuera, que iniciativas como la vuestra pues son fundamentales y creo que en eso estamos un poco todas las compañías o por lo menos cada vez más compañías. Ya vamos un poquito pasados de tiempo. Muchísimas gracias a los tres, como os decía, por compartir iniciativas tan concretas que nos ayuden también a los demás a tener ideas, a poder implementar nuevos proyectos en nuestras compañías. Y si algo queda claro es que el futuro del trabajo no se construye solamente del diagnóstico diciendo efectivamente hay un desajuste de talento y ¿qué hacemos? ¿Quedarnos aquí sentados? No. Se construye desde luego con formación, con liderazgo, como también hablábamos hoy, desde el territorio, como hemos hablado con las ganaderías, con colaboración. Así que muchísimas gracias por ayudarnos a aterrizar todo este debate con ejemplos reales. Y bueno, antes de cerrar este bloque, yo tenía idea de dar paso a alguna pregunta que pudiese haber en el chat, pero Ricardo, sé que nos hemos pasado, así que... Nada, si me cuelo, sí, eso es. No pasa nada, si hay alguna relevante la responderemos por correo electrónico, si te parece, y así no dejamos a nadie. Me parece estupendo, quedan nuestros canales abiertos para cualquier cosa que podáis necesitar. Vale. Muchas gracias, Gala, no hubiera podido resumir mejor todas las conversaciones que hemos tenido en vuestra mesa y en toda la sesión. Quería también agradecer nuevamente a Álvaro, a Ana y a Violeta y por supuesto también a Gala su intervención hoy. Y simplemente acabar, vamos al grano, ¿no? Como hemos ido toda la sesión. Por acabar, desde Forética tenemos el compromiso de seguir impulsando este proyecto, ¿no? De seguir ofreciendo con el liderazgo de Fundación 11 y de Manpower Group herramientas, conversaciones y conocimiento prácticas para que todas las organizaciones podáis enfrentaros al reto del futuro del trabajo, ¿no? Con la mente puesta y el corazón puesto en las personas.
Y para eso, bueno, os queríamos invitar a todos a la conversación, al foro, al Social Forum, que vamos a celebrar el próximo 18 de junio en Madrid, un evento público en el que hablaremos no solo sobre el futuro del trabajo, hablaremos también de impacto social, hablaremos de debida diligencia, hablaremos de colaboraciones estratégicas entre empresas y el tercer sector. Va a ser una sesión, va a ser un foro, la verdad que muy interesante. Os animo a cotillearlo, ¿no? A buscar la información en la página web de Forética y poder inscribiros. Están las inscripciones abiertas. Y el proyecto también, Jobs 2030, continúa el 5 de noviembre. Tendremos una sesión cerrada para directores de recursos humanos. Va a ser únicamente por invitación porque, bueno, queremos mantener la sesión en un formato reducido para que las conversaciones pues, puedan ser más efectivas, más cercanas. Y, bueno, pues tendréis ahí noticias en el caso de estar interesados. Y, por último, también contaros que estamos trabajando en una herramienta de autodiagnóstico que va a permitir a cualquier organización entender su punto de partida, que era uno de los aspectos que hemos comentado antes, que Sofía ha comentado antes, de nuestra hoja de ruta, y que pues creemos o pensamos que va a poder facilitar mucho el que todas aquellas organizaciones que queráis acelerar vuestro compromiso en el futuro del trabajo, que queráis mantener el centro en las personas, que queráis ser constructores de impacto positivo en estos aspectos de futuro del trabajo, bueno, pues tengáis este primer elemento que os sirva para comenzar esta acción. Y nada más agradecer nuevamente a todos vosotros los que habéis estado en la sesión, habéis conectados hoy. Agradecer, por supuesto, al equipo técnico de Forética, al equipo de comunicación que ha hecho posible el que estemos hoy aquí, que no haya habido ninguna incidencia. Y desearos un muy buen fin de semana y, oye, pues estamos a vuestra disposición. Cualquier cosa que necesitéis, el equipo de Forética siempre está aquí para ayudaros. Muchas gracias y buen viernes. Muchísimas gracias a todos.